Hola, espero que estén bien. Esta clase trata acerca del concepto de atención, los modelos de atención y algunas cuestiones a tener en cuenta al momento de su evaluación. Si pensamos para qué nos es necesaria la atención, vemos que el sistema nervioso permite que focalicemos selectivamente nuestra conciencia para filtrar el constante fluir de las señales sensoriales que provienen tanto del exterior como del interior de nuestro organismo, porque la cantidad de información que hay disponible excede a la capacidad de nuestro sistema nervioso para procesarla toda junta y en paralelo. Necesitamos un sistema de múltiples componentes que seleccione y organice la percepción para resolver así la competencia que hay entre todos los estímulos. Y visto así, el concepto de atención supone concentrar en un foco mental estimulación aferente sensitiva, programas motores, memorias o representaciones internas. Es interesante notar que este proceso no se produce solamente a partir de la estimulación externa, sino también sobre estímulos internos. Así, por ejemplo, cuando realizamos una actividad sencilla, como caminar por la vereda, como la que vemos en la imagen, no solo estamos atentos a la información que nos brindan nuestros sentidos para orientarnos y dirigir nuestros pasos, sino que también estamos conscientes de estar pensando algo en particular, lo cual sería una representación mental. O podemos estar escuchando una canción, lo que también puede generarnos algún tipo de emoción. Estamos mirando dónde pisamos, por dónde cruzamos, eligiendo el ritmo de los pasos, eligiendo la vereda con más o con menos sol y reaccionando en parte de modo inconsciente ante la maniobra inesperada de algún conductor, por ejemplo, o ante una vereda rota que podría ser peligrosa. En el campo de la neuropsicología, atención es un término que suele ser utilizado en singular, pero siempre se utiliza para referirnos a un conjunto de procesos que son diferentes entre sí, porque la atención no es un constructo unitario, sino que es un constructo multifacético. En dichos procesos intervienen áreas y redes cerebrales de las que dependen distintos tipos atencionales, como la atención sostenida, la vigilancia, la selectiva, dividida, alternante, entre otros. Si les pregunto, ¿qué es la atención? Vemos que no es sencillo conceptualizar la atención. Existen múltiples definiciones del término. Todas estas definiciones que pueden encontrar se corresponden con una gran cantidad de teorías que han investigado la atención en las últimas décadas. Estos que vemos acá en esta imagen son algunos de los modelos para abordar la atención. Si bien algunos tienen coincidencias, los modelos no están articulados entre sí y aún no se pueden combinar todos en un único marco teórico que nos permita definir y clasificar la atención de un modo unificado. Si analizamos los tipos de atención considerando las evidencias clínicas, podemos encontrarnos con definiciones que hablan de atención sostenida y vigilancia, la cual está relacionada con el estado de alerta, la atención sostenida, que es la capacidad de responder a estímulos de manera constante durante un tiempo más o menos prolongado. Y la vigilancia se refiere a la capacidad para detectar estímulos infrecuentes, difíciles de discriminar, y en esas tareas monótonas y de muy larga duración de la atención sostenida. La atención selectiva es la capacidad para seleccionar de entre varias posibilidades la información relevante que se debe procesar y dejar de lado los distractores, como en el ejemplo que mostramos acá de dónde está Wally, entre una multitud de personas. La atención dividida se relaciona con distribuir simultáneamente el recurso atencional en distintas tareas o en distintos requisitos de una misma tarea. Atender, por ejemplo, a dos cosas al mismo tiempo. Eso sería atención dividida. Y la atención alternante, en cambio, es la capacidad que permite cambiar el foco de atención entre tareas que implican requerimientos cognitivos diferentes. Por eso vemos acá la imagen de las distintas ventanas del Windows, por ejemplo.
Y si bien, como dijimos, existen diferentes modelos que estudiaron la atención, ahora vamos a estudiar con mayor profundidad un modelo atencional en particular que fue desarrollado por dos investigadores y que tiene un amplio fundamento experimental, ya que las redes atencionales han sido relacionadas con redes cerebrales sobre la base de una sólida investigación empírica que han realizado ellos. De este modelo vamos a hablar. El modelo propuesto por Posner y Petersen. Este modelo fue descrito originalmente por Posner y Petersen en 1990. Posteriormente se publicaron nuevos desarrollos sobre la teoría y las herramientas para evaluarlo, con lo cual vamos a ir viendo algunos cambios. Posner y Petersen estudiaron la atención y propusieron la teoría integradora de la atención, la cual permite describir que la variedad de manifestaciones atencionales está producida por sistemas atencionales separados, aunque relacionados entre sí. Estos sistemas atencionales son tres redes cognitivas y anatómicas de la atención que son independientes y específicas en su funcionamiento, pero, como decía antes, interactúan entre sí. Y son estas tres que vemos acá con diferentes colores: la red de orientación, la red de alerta y vigilancia y la red de control ejecutivo. La red de alerta permite que ciertas señales eleven nuestros niveles de alerta fásica cuando se presenta una señal alarmante. A su vez, la vigilancia posibilita una alerta más sostenida en el tiempo, llamada alerta tónica. La red de alerta y vigilancia está formada por el tálamo, el área parietal posterior y zonas de la corteza prefrontal. Y en ella están involucradas, como dije antes, la alerta fásica y la alerta tónica o vigilancia. La alerta fásica es un proceso atencional agudo, en el que respondemos rápida, brusca, breve e intensamente cuando se nos presenta algún estímulo inesperado que muestre gran importancia para nosotros o que sea muy intenso. También se trata de una forma involuntaria de la atención. Equivale a la respuesta refleja conocida como reflejo de orientación. Esta función permite detectar estímulos poco frecuentes, como detectar elementos prohibidos en algún control migratorio en el que circulan muchas personas con equipajes. Para evaluar la alerta se utilizan test o pruebas que se caracterizan por la detección de estímulos inusuales dentro de una gran cantidad de estímulos. Y la alerta tónica o vigilancia es la capacidad de mantener la alerta a lo largo de ciertos periodos de tiempo. Los niveles de vigilancia durante nuestras actividades diarias van oscilando, aumentando para lograr una elevada concentración cuando lo necesitamos y disminuyendo cuando caemos en sueño. Al cumplir la función de mantener el estado de alerta, la vigilancia cumple con lo que podemos llamar atención sostenida, la cual se refiere al mantenimiento del nivel atencional en una tarea por un tiempo determinado y prolongado. Para la evaluación de esta red atencional se utilizan los test que se denominan ejecución continua y de vigilancia, usualmente con tareas computarizadas, en el cual se hace durante un tiempo prolongado alguna actividad un tanto monótona y la persona tiene que ir seleccionando determinados estímulos inusuales. De la red de alerta y vigilancia dependen los tipos clínicos denominados atención sostenida y vigilancia. La segunda red del modelo de Posner y Petersen es la llamada red de orientación. La red de orientación está formada por los colículos superiores, el núcleo pulvinar, la unión temporoparietal, la corteza parietal superior y el campo ocular frontal. Es importante mencionar acá que el córtex parietal posterior controla la tensión de desplazamiento entre ambos hemicampos visuales. El parietal posterior derecho se ocupa espacialmente del control de ambos hemicampos visuales y el parietal posterior izquierdo del control del hemicampo visual derecho. Esto lo vamos a retomar en el video sobre negligencia atencional, que es una de las patologías atencionales. La orientación se define como la capacidad de seleccionar la información sensorial. Esta red se especializa en la localización de la fuente del estímulo mediante la detección de señales espaciales. Nos permite
la orientación a estímulos sensoriales, como pueden ser los letreros, que indican que hay un negocio, o la salida de una cochera. Les propongo ahora hacer este ejercicio. Díganme cuáles son las imágenes que se repiten en cada renglón. A ver, ¿cuál ves que se repite en el primer renglón? Bien, la frutilla. Y en el segundo, el peine. En el tercero, el lápiz labial. Y en el cuarto, el reloj. Y en el quinto, la mariposa. Aunque en la revisión original del modelo Posner y Petersen de 1990 le llaman a esta red de orientación sistema atencional posterior, en los nuevos desarrollos indicaron que además de las posteriores, ciertas áreas anteriores frontales están involucradas en la orientación, como son los campos oculares frontales. Por eso, las tareas empleadas para la evaluación de esta red implican la búsqueda de un estímulo particular en una escena con distractores, como esto que acabamos de hacer. De la red de orientación depende el aspecto involuntario del tipo clínico denominado atención selectiva, por lo que su alteración dará como resultado la conducta de negligencia que la vamos a estudiar en otro video. Y la tercera red atencional es la red de control ejecutivo. La red de control ejecutivo involucra principalmente la corteza cingulada anterior y regiones corticales prefrontales, entre otras estructuras. La red de control ejecutivo controla las respuestas voluntarias, focaliza y filtra estímulos según su relevancia para la actividad que estemos realizando. Es el nivel jerárquicamente superior de las variables atencionales y se caracteriza por la orquestación de focalizar, dividir y sostener la atención. La función más clara de esta red tiene que ver con la coordinación voluntaria de los recursos en la ejecución de tareas nuevas o no estructuradas. Para esto incluye funciones como cambiar foco de atención de una tarea a otra, el control inhibitorio, la detección de errores, la distribución de recurso atencional, la planificación, el procesamiento de los estímulos novedosos y la ejecución de las acciones nuevas. Como verán, es una red que incluye una amplia cantidad de funciones. Y en consonancia con esto, las regiones del cerebro que apoyan estas funciones son numerosas, como vimos antes. Un ejemplo en donde esté en funcionamiento la red ejecutiva es el que vemos en esta imagen. Si, por ejemplo, estamos siguiendo el video de esta clase y queremos mientras cocinar y en el mismo lugar hay otra persona mirando un programa de televisión o hay varias personas conversando entre sí sobre otro tema, esta red se encarga de inhibir información distractora como el sonido, el ruido del lugar para poder escuchar mi voz, de inhibir conductas habituales cuando no son necesarias y también de monitorizar nuestra conducta de manera que podamos seguir cortando las verduras sin lastimarnos. De este sistema atencional ejecutivo dependen los tipos clínicos de atención denominado atención dividida, atención alternante y atención selectiva a propiedades del objeto que permiten orquestar la capacidad de focalizar, dividir y sostener la atención. El modelo de Posner y Petersen tiene como principal fortaleza, como dijimos antes, el fundamento experimental, ya que las redes atencionales han sido relacionadas con redes cerebrales sobre la base de una sólida investigación empírica. Sin embargo, también posee debilidades. No es clara su aplicación en entornos clínicos y el concepto de atención ejecutiva es muy amplio, lo cual implica que al incluir diversas funciones se torne un tanto inespecífico, sobre todo para su evaluación. Y hablando de evaluación, y para ir finalizando con este video, vamos a ver algunas cuestiones a tener en cuenta al momento de planear la evaluación de la atención. La atención es la función cognitiva más variable. Pensemos esto, ¿vos estás igual en tu nivel de atención a lo largo de todo el día? Seguro que no. La memoria y otras funciones cognitivas no varían de igual modo a lo largo del día como sí lo hace la atención. Para estar atentos y estar con todas las luces encendidas necesitamos que ayuden diversos factores, como la hora del día, ya que hay horarios en los que vamos a poder estar más atentos que otros, el descanso, ya que estar cansados atenta contra nuestra atención, y la motivación, que nos genera la actividad que estamos realizando, entre otras variables que también pueden afectar nuestra capacidad de atención.
También es indispensable, antes de evaluar la atención de una persona, conocer su nivel intelectual. ¿Por qué? Porque el nivel intelectual suele influir en su capacidad atencional. Y así también, antes de evaluar la atención, se deben descartar dificultades visuales y motrices que puedan obstaculizar la realización del test que vamos a administrar. De esta manera, el proceso atencional implica una gran variedad de mecanismos que interactúan entre sí, por lo que la complejidad de la atención impide relacionarla con una única estructura neuroanatómica y, en consecuencia, también imposibilita estudiarlo a partir de un único test. Entonces, para evaluar la atención vamos a necesitar utilizar diversas fuentes de información, como vemos acá en la imagen. La entrevista con el paciente o con algún informante, la observación de la conducta durante la entrevista y el desempeño en test o pruebas neuropsicológicas específicas de atención, las cuales se sugiere que sean varias dependiendo de los tipos atencionales que pretendamos evaluar. Bueno, y de esta manera damos por finalizado este video con esta parte sobre atención. En los próximos videos seguimos trabajando sobre el tema.